ayudes a concentrarnos, a no distraernos, a querer anhelar tu presencia en nuestras vidas, Señor. Que nuestra adoración provoque que tu gloria se derrame en este lugar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te queremos pedir, Señor, por aquellos jóvenes que están en el mundo, Dios, que no te conocen, para que tú tomes el dominio y el control, Señor, para que tú vayas tratando con sus vidas, Señor, porque hay necesidad de ti. La tierra ruge, pide a gritos tu intervención, Señor. Te necesitamos, Dios. El mundo te necesita, Señor, aunque no reconozcan que te necesitan, Dios. Porque vemos todos los días personas que para mucha gente en el mundo lo tienen todo y se quitan la vida. Porque nada de lo que puedan tener llena el vacío que hay en su corazón, que solo puedes llenarlo tú, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros entendimos que no son las riquezas, que no son los bienes materiales, sino es aquella gracia y aquella salvación que nos prometiste, Señor. Que por tu gracia nosotros caminamos y respiramos, Dios. Gracias, porque nos has hecho entender que por más cosas pocas materiales que tengamos, nosotros somos ricos porque te tenemos a ti, Señor. No hay nada más grande que tenerte a ti en nuestros corazones y en nuestras vidas, sin importar cómo estemos económicamente, pero sabemos que somos millonarios en amor, en paz, en gracia, porque tú todo eso lo provees, Señor, y sabes de qué tenemos necesidad. No necesitamos cosas materiales para ser felices, porque te tenemos a ti, Señor. Porque de qué le vale al hombre ganarlo todo y perder su alma. Porque aún teniéndolo todo, si no te tiene a ti, no tiene nada, Señor. Gracias, porque tú has sido tan bueno con nosotros. Gracias porque nos has librado de tantas cosas malas. Gracias porque aunque nosotros queramos hacer algo diferente, tú siempre nos guías por el camino correcto. Y aunque nos duele, siempre terminamos dándote la razón. Porque tú lo sabes todo, Señor. Y porque tú sabes lo que nos conviene, Dios. Gracias porque aunque nuestra carne no quiere servirte, tú nos alientas a que nosotros hagamos tu voluntad. Gracias, Señor, porque sabemos que en ti encontramos todo lo que necesitamos. Gracias, Padre amado. Gracias por ser como eres con nosotros, porque aún sin merecerlo, Dios, tu gracia y tu misericordia nos cubre y nos guarda, Dios. Porque a veces no somos tan fieles, pero tú te mantienes fiel, Señor. Gracias por tanto, Dios. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que sin ti no somos nada. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, porque nos amas. Gracias, Señor, porque eres tan bueno con nosotros. Gracias, Señor, por todo. Porque yo sé, porque sabemos que en ti hay un lugar seguro. Tú eres nuestro lugar seguro. Tú eres ese lugar, nuestro refugio, donde cuando estamos estresados o cuando tenemos alguna situación difícil, cuando estamos tristes, tú nos consuelas, tú nos alientas y tú nos guías, Señor. No hay nada que se escape de tus manos, Dios. Gracias por tanto, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres tan grande. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Tú has sido bueno con nosotros, Señor. Vamos a cantar un pedacito de esta adoración. Adoraré, adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo para adorarle. Adoraré, adoraré a
para adorarle, adoraré, adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo para adorarle. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con toda el alma y corazón le adoraré. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con toda el alma y corazón le adoraré. A Él, solo a Él, a Él yo le adoraré, a Él, solo a Él, a Él yo le adoraré. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con toda el alma y corazón le adoraré, a Él. Santo es el Señor, aleluya. Gracias, Señor, por tanto, Dios. Gracias por tu amor, Dios. Santo es el Señor, aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Damos gracias a Dios por esta noche, porque podemos reunirnos aquí. Y yo pensaba y meditaba en algo que una persona decía, y es que cuán misericordioso y maravilloso es nuestro Dios, que aún nosotros, estando en el suelo, derribados, sintiéndonos derrotados, cuando el único que puede dejarnos en el suelo llorando y dejarnos ahí tirados siendo nada, nos extiende la mano y nos levanta. Así como Dios es misericordioso, nosotros debemos de imitar su misericordia, porque el único que puede señalarte y juzgarte es el único que decide levantarte del suelo. Gloria a Cristo Jesús. Por eso es que no nos merecemos tanto, porque Él es demasiado bueno con nosotros. Gloria a Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Dios. Gracias, Padre amado, porque nos amas tanto. Santo es el Señor. Vamos a dejar por aquí a nuestra hermana Patricia. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. Me quedé tan inspirada por la alabanza que nuestra hermana Ninoska levantó en el comienzo de este culto, porque necesitamos rendirle el honor y la gloria a Él. Y a veces cuando estamos en el trabajo y estamos anhelando en nuestras vidas cotidianas, se pone bien difícil nosotros aprender y saber que Dios está en el centro de todo. Y le doy las gracias a Dios que pudimos llegar a esta casa y alabar su nombre y entonar en una alabanza así tan preciosa. Muchísimas gracias, Ninoska. Que Dios te siga usando. Entonces, en el día de hoy vamos a tener a la lectura de la palabra. Va a ser nuestro hermano Josué Blanco. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Dios le bendiga más.
Ponémonos de pies para tener reverencia para la palabra de Dios. La palabra se encuentra en Éxodo 1:12. Cuando lo tenga, con un amén comenzamos. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y en tu Santo Espíritu. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Amén. Señor, te damos gracias por la palabra que tú nos has permitido leer en esta noche. Ayúdanos a entender que que hay bendición en cada aflicción, Señor. La aflicción puede ser económicamente, Señor, social o espiritualmente. Y también podemos estar empezando de caernos, darnos por vencidos, pero contigo todo es posible, Señor. Señor, te pido que tú multipliques y bendice a cada de nosotros en todo lo que podemos estar pasando, Señor, y ayúdanos a no rendirnos, porque sabemos que contigo tú lo harás todos para nuestro bien, Señor. Y en el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga más. Entonces, ahora vamos a tener a las levitas juveniles que van a entonar una alabanza para el Señor. Entonces, antes de entregar el micrófono a las levitas juveniles, quería meditar un poquito más de la palabra que nuestro hermano Josué pudo leer en esta noche. Y nosotros sabemos que cuando nosotros leemos la palabra y meditamos en la palabra, entendemos que es algo verdadero y algo real para nosotros, y necesitamos que entender que cuando nosotros leemos la palabra, que no sea así pasajera, como si fuera leyendo un libro para la escuela o algo así. Es importante que nosotros podemos meditar y ver dentro de nuestro corazón cómo esa palabra nos puede impactar en nuestras vidas. Y es importante que en cada parte que cogemos, especialmente en el culto, podemos entender qué se está haciendo, que no sea solamente una parte que estamos cogiendo, pero que sea algo que sea para Dios. Como hizo nuestro hermano Josué, él pudo leer y pudo escudriñar y pudo decir más de las palabras, y eso es todo inspirado por Dios, y necesitamos que entender eso. Pero sin más preámbulo, ahora tenemos las levitas juveniles que van a entonar un devocional. Gloria a Dios. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre vamos a cantarle a aquel que tiene el nombre sobre todo nombre, amén. Aquel que nos liberta, aleluya. Él es quien reina con
a Dios. Si alguien vino a alabar al Señor, levante sus manos y diga gloria a Dios. Porque Él nos libertó de todas cadenas, aleluya. Porque Él nos puso libres, amén. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios? ¿Cuántos pueden dar un Cristo vive? Gloria a Dios. Santo eres, Señor Jesús. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Ángeles del cielo vengan a cantar.
Gloria a Dios. ¿Cuándo están gozosos en esta noche? Gloria a Dios. Que Dios siga bendiciendo las levitas juveniles. Que Dios las siga bendiciendo mucho más. Amén. Entonces ahora, sin más preámbulo, vamos a tener la oración para las ofrendas que va a ser nuestro hermano Elvin Soto. Que Dios le bendiga, hermanos. Que le bendiga, le bendiga más. En la noche de hoy vamos a estar orando por los diezmos y las ofrendas. Si son muy amables, se pueden poner de pie. Gracias, Señor, por este día, Señor. Señor, te damos gracias porque usted permitió estar aquí, Señor. Padre, te presentamos esos diezmos y esas ofrendas, Señor. Se pido, Señor, que sea usted bendiciéndolo, Señor. Sea tú llevándolo, Señor, al lugar correcto, Señor, para bendición y obra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Entonces, queremos saber cuáles personas están aquí por primera vez. ¿Algún visitante que esté aquí con nosotros esta noche? ¿Todos son de la casa? Amén. 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 Entonces hasta aquí me ha ayudado Dios y ahora le voy a entregar ahora la parte a nuestra presidenta de los jóvenes, nuestra hermana Diane López. Que Dios le siga bendiciendo. Hermano, que el Señor le bendiga.
El Señor le bendiga más. ¿Cuántos están gozosos en esta noche? Amén. Verdaderamente me ha gozado mucho en esta noche, especialmente meditando en las palabras, en las alabanzas que hemos tenido. Y ven ese coro donde dice que el Señor está en este lugar. Y es importante que nosotros entendamos el propósito del Señor está en este lugar, que es para sanar, para librarnos de la maldad y para cumplir su propósito en nuestra vida. En este momento vamos a recibir el plato fuerte. Una joven que ha sido de gran bendición, yo sé que lo puedo decir en mi vida y en la vida de los jóvenes, una joven bien ejemplar, que siempre cuando habla trae palabras de sabiduría, y estoy más que gozosa de entregarle este micrófono a esta joven y que sea el Señor que pase carbón encendido por sus labios para que podamos recibir las palabras que Dios ha puesto en su corazón y que nosotros podamos abrir nuestro corazón para que podamos recibir la bendición y las palabras que el Señor tiene para nosotros. Sin más preámbulos, nuestra hermana Ruth Mena. Gloria a Jesús, a su nombre, a su nombre. Gloria a Jesús, estamos más que contentos y le agradecemos al Señor la oportunidad que nos brinda. Pueden sentarse. Que nos brinda a cada uno de nosotros de estar en este lugar, gloria a Jesús, adorando y bendiciendo su nombre. Doy gracias a Dios por esta oportunidad, a la hermana Dayane, a los pastores, por permitirme en esta noche traerle exhortación de la palabra, gloria a Jesús. Esperando que el Señor ministre a nuestras vidas, gloria a Jesús. ¿Cuánto están necesitados de que Dios le ministre? Día a día tenemos que pedir al Señor que hable a nuestras vidas, gloria a Jesús, y que a nosotros nos permita estar presto para escucharle, gloria a Jesús, porque a veces Él habla y nosotros no estamos prestos para escucharle y muchas veces ignoramos, gloria a Jesús. En esta noche le voy a invitar a buscar el libro de 1 Timoteo, gloria a Jesús, capítulo 4 del verso 12 al verso 16. Gloria a Jesús. Primera Timoteo 4 del 12 al 16. Gloria a Jesús. Hay poder en Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Poderoso es el Señor. Primera Timoteo 4 del 12 al 16. La palabra de Dios van a ser leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuide el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. El Señor añada salud y bendición a través de su palabra. Gloria a Jesús. Damos gracias al Señor por esa palabra. Gloria a Jesús. Bien, en esta noche vamos a estar hablando en estos versículos bajo el tema Valora tu juventud. Hoy, en los tiempos en que estamos viviendo, realmente el término juventud es un término que gusta mucho, porque todo el mundo quiere permanecer en la juventud. Todo el mundo quiere verse joven, pero en esta noche vemos el enfoque aquí y el enfoque es diferente, gloria a Jesús. Nosotros vamos a estar hablándole a la juventud sin dejar exonerado a los adultos, gloria a Jesús, porque el término juventud muchas veces se toma en cuenta la edad, en otras ocasiones se toma en cuenta el grado de madurez que usted tenga en algo, gloria a Jesús. Y en esta noche aquí cuando Pablo le escribe a Timoteo, la historia relata que Timoteo estaba entre 38 o 40 años, más o menos, gloria a Jesús, porque en aquel tiempo se le llamaba niño hasta los 18 años.
De los 18 a los 40 le llamaban joven, y de los 40 en adelante pues se referían, de los 40 hasta que morían, se referían ya a lo que es la vejez. Gloria a Jesús. La juventud realmente dentro del pueblo de Dios y todo el ser humano, en toda la sociedad, se toma en consideración y se dice que es el futuro del mañana, es el futuro de la iglesia. Pero para tener iglesias sólidas, para tener sociedades sólidas, necesitamos tener jóvenes sólidos, jóvenes con buenos fundamentos, gloria a Jesús. Porque de nada nos sirve tener jóvenes que en un momento determinado quizá ocupen una posición, un asiento, pero quizá cuando salgan y se tengan que enfrentar a la realidad, gloria a Jesús, no sepan en quién han confiado, gloria a Jesús, o no sepan el poder que tienen en sus manos cuando el Espíritu Santo está a su favor, gloria a Jesús. Y la Biblia registra que en los últimos tiempos su gloria iba a ser mayor. Entonces el Señor anda buscando jóvenes, como los jóvenes que encontramos en la Biblia, jóvenes consagrados, jóvenes que estén preparados para ser portadores de su gloria. Aleluya. Porque si usted y yo no estamos preparados para aportar esa gloria, entonces Dios no puede depositar esa gloria en nuestras manos. Gloria a Jesús. Y en esta noche yo quiero resaltar 6 puntos importantes en la vida de todo creyente y en la vida de todo joven. Gloria a Jesús. Y no crea que vengo quizás a hacer prohibiciones o a decir, no, porque yo también he sido joven y yo también he nacido dentro de estos caminos. Gloria a Jesús. Yo comprendo cuáles son las dificultades, entiendo cuáles son los enfrentamientos, gloria a Jesús, a los que nosotros nos enfrentamos, gloria al Señor. Pero también sé que hay un Espíritu Santo que no nos desampara, gloria a Jesús. Y si nosotros estamos fundamentados en la roca, gloria al Señor, cuando vengan las tentaciones, nosotros podemos enfrentarla, gloria a Jesús. La Biblia dice en Eclesiastés 11:9, para que los jóvenes y los adolescentes tengan una idea, Dios no nos prohíbe a nosotros que nos alegremos en la juventud. Y aquí Salomón dice, alégrate joven en tu juventud. Ahí no hay problema. Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Tampoco hay problema ahí. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Ahí no hay ninguna dificultad. Pero viene el pero. Dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. No el hombre, no el líder, no mi papá, no mi mamá, me va a juzgar Dios. Puedo alegrarme durante mi juventud y hacer placer de las cosas en la adolescencia, pero sobre cada cosa que yo haga, Dios me va a juzgar. Y lo importante es que nosotros hagamos las cosas bien y que nosotros estemos enseñados para hacer las cosas bien, gloria a Jesús. Muchas veces nosotros pensamos, y eso es lo que la sociedad vende, que la juventud es una etapa donde todo el mundo puede probar, puede experimentar, puede hacer un sinnúmero de cosas, que hay problemas hormonales, pero nosotros tenemos a alguien que controla nuestras hormonas y tenemos a alguien que da dirección y eso se llama el Espíritu Santo, gloria a Jesús. Y el Espíritu Santo está dispuesto para dirigir, el Espíritu Santo está dispuesto para dar la respuesta. Pero es necesario saber y mantener una comunicación con Él, gloria a Jesús. La primera recomendación que Pablo le dio a Timoteo, cuando le dijo que ninguno tenga en poco tu juventud, o sea, los demás deben valorar la juventud que tú tienes, pero la primera persona que tiene que valorar esa juventud eres tú y soy yo. Porque si nosotros no la valoramos, entonces los demás no nos van a poder valorar, gloria a Jesús. Y el primer aspecto que Pablo le dice a Timoteo es que sea ejemplo a los creyentes en palabra. Cuando nos dice en palabra, nos está diciendo a nosotros que la forma en la que nosotros hablamos, la forma en la que nosotros nos expresamos, debe ser una forma que represente a Cristo, gloria a Jesús. Y aquí sería bueno representar a Cristo dentro de la iglesia, pero cuando estamos afuera, ¿qué control tengo yo sobre mis palabras, gloria a Jesús? Y para yo tener control sobre mis palabras, yo necesito trabajar para mantener en mi cerebro, en mi disco duro, podríamos decir,
palabras que edifiquen, gloria al Señor. Porque muchas veces hay personas, y no solamente jóvenes, que dicen, ¿qué fue lo que dije? Gloria a Jesús. Lo que dijimos fue lo que teníamos almacenado y sin darnos cuenta de manera involuntaria salió. Y la Biblia registra que no se puede dar agua dulce y agua salada al mismo tiempo, gloria a Jesús. Y si nosotros queremos tener palabra de sabiduría, nosotros tenemos que fundamentarnos en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que adoctrinarnos en la palabra de Dios, gloria a Jesús. En Proverbio 25 dice que manzana de oro con figuras de plata son las palabras dichas como convienen, gloria a Jesús. Y para yo decir las palabras como convienen, yo necesito trabajar antes, gloria a Jesús. Yo necesito almacenar, porque si yo no he almacenado, cuando necesito buscar palabras que beneficien, palabras que edifiquen, entonces yo no voy a tener que decir, gloria a Jesús. Yo no voy a tener que expresar en ese momento. Y por eso era tan importante para Pablo que Timoteo tratara de ser ejemplo a los creyentes en su palabra, en lo que Timoteo decía, que se corroborara lo que Timoteo estaba haciendo con lo que Timoteo expresaba o decía, gloria a Jesús. Que nuestras palabras sean justas y que vayan en relación con nuestro testimonio, para que cuando yo exprese una palabra, sea una palabra que si Jesús estuviese en ese momento, expresara la misma palabra que yo expreso, porque yo soy un ejemplo de Jesús. Yo soy portadora de Jesús en la tierra, gloria a Jesús. Y como le decía al principio, no solo se aplica a jóvenes, se aplica a todos. Porque todos, aunque el culto en esta noche de jóvenes, todos estamos buscando el mismo objetivo que los jóvenes, que es llegar al cielo y mientras estamos en la tierra, entonces ser los embajadores del cielo, gloria a Jesús. Otra parte, luego que Pablo le resalta sobre la palabra a Timoteo, le dice que tenga cuidado, que sea ejemplo en conducta. Y cuando yo analizaba esta palabra es sumamente importante, porque ¿qué es la conducta? Si usted habla con personas de afuera van a decir, yo siempre he tratado de tener una conducta adecuada, una conducta pulcra, porque hay personas que dicen que su conducta debe hablar por sí solo. Y la conducta no es más que la manera en la que usted se comporta en una situación determinada. Yo no puedo decir que mi conducta es la apropiada si yo no me enfrento a una situación y yo me comporto de manera apropiada. Porque ahí es que yo realmente pongo en práctica la conducta que yo tengo. Y debemos trabajar en base a la conducta porque muchas veces Satanás ataca por esa parte, gloria a Jesús. Y yo analizaba comportamiento o conducta de personajes bíblicos y aparecen muchas, pero yo quiero que nosotros recordemos dos, donde vemos un comportamiento adecuado y un comportamiento inadecuado ante situaciones muy similares, y es la historia de David. Yo la voy a parafrasear, pero si quieren leerla, está en 2 Samuel 11, la pueden leer después. Y dice que cuando el pueblo estaba en guerra, que inició la guerra, había una campaña militar. David estaba en el palacio y dice que se levantó y se puso a dar un paseo en el balcón, en su azotea. Y dice que mientras él daba el paseo, él vio que había una mujer que se estaba bañando y ante sus ojos se veía hermosa, gloria a Jesús. Dice que inmediatamente David llamó a sus servidores, a sus militares o oficiales, y le preguntó que quién era esa mujer y le dijeron que era la mujer de Urías. Y David lo que hizo fue que como sus ojos vieron y le agradó lo que vieron, su conducta no se comportó de la manera adecuada ante esa situación, porque lo correcto era que si David vio, le gustó y le dijeron que era la mujer de Urías, era retirarse y pedir perdón por haber codiciado a esa mujer. Pero David hizo todo lo contrario. Dice que David la mandó a buscar y se acostó con esa mujer, gloria a Jesús. Y luego esa mujer quedó embarazada y de ahí en adelante David tuvo que comenzar a tratar de buscarle una solución a su pecado. Y nosotros vemos finalmente cómo terminó David. Y estamos hablando de que David era un hombre que agradaba a Dios, pero en un momento determinado su conducta no fue adecuada. Ahora vemos otro episodio parecido a este, que fue el de José, gloria a Jesús, cuando llegó a la casa de Potifar. La mujer de Potifar también, una mujer hermosa, dice
que codició a José, y insinuándole, un día se le fue encima y José salió corriendo y le dejó la ropa en las manos, porque esa mujer no era lícita para él, gloria a Jesús. Y yo traigo a colación estos dos personajes de la Biblia, porque realmente nosotros nos vamos a ver en situaciones donde va a ser probada nuestra conducta como cristiano. Y mi conducta como cristiano debe reflejar a Cristo, como yo decía. Y hay situaciones donde afectan a los más mayores, pero también es una parte por donde Satanás le da duro a la juventud, gloria a Jesús. Porque Satanás anda buscando la parte débil de cada persona, gloria a Jesús. Él anda detrás mirando cómo hacer caer, pero cuando usted y yo trabajamos como trabajó José y fundamentamos lo que es el temor a Dios, no importa de qué manera venga la tentación, mi conducta en ese momento me va a decir, eso no es apropiado para un cristiano o para una cristiana. Y cuando yo tengo el Espíritu Santo, que cuando ve el peligro me corrige y me da la señal de peligro, si yo tengo la relación con Dios como la tenía José, yo voy a salir corriendo, gloria a Jesús. Pero si en ese momento la parte carnal ha podido crecer un poco más que el espiritual, entonces yo voy a hacer lo que hizo David. Yo no voy a salir corriendo de la tentación, yo voy a correr encima de la tentación, gloria a Jesús. Y entonces ahí es que viene el fracaso, gloria a Jesús. Por eso les resaltaba esa parte a Timoteo, gloria a Jesús. La tercera parte que le dice es sobre el amor. ¿Y qué es el amor? El amor no es más que un fruto del Espíritu, gloria a Jesús. Y cuando nosotros estamos en el Espíritu, entonces nosotros damos los frutos del Espíritu, gloria a Jesús. Y lo primero que yo tengo que hacer es amarme yo, amar a mi prójimo, gloria a Jesús. Y ese amor solamente yo lo cultivo cuando amo a Dios sobre todas las cosas. Es necesario que en los tiempos que estamos viviendo amemos a Dios sobre todas las cosas. Porque cuando usted ama a alguien, usted se cohíbe de muchas cosas para no darle que sentir a esa persona que usted ama. Cuando nosotros amamos a Dios de corazón, nosotros evitamos ofenderle, gloria a Jesús. Y cuando nosotros evitamos ofender a Dios, entonces nosotros nos alejamos del pecado y del peligro, gloria a Jesús. Y le dijo a Timoteo, que era joven y estaba lidiando en la congregación con muchas personas, le dijo en 2 Timoteo 5:1, no reprenda al anciano, sino exhórtalo, como a tu padre. A los jóvenes, háblale como a hermanos. A las ancianas, como a tu madre. A las jovencitas, como a hermana, con toda pureza. Nosotros como jóvenes tenemos que amar a Dios, amar al prójimo y amar a los hermanos de la iglesia. Amar a la familia, amar a los vecinos. Tenemos que involucrarnos porque muchas veces encontramos, no en este escenario, sino en escenarios aparte, encontramos jóvenes que hoy día no aman a los demás, gloria a Jesús, porque la sociedad le ha fomentado el amor de una manera diferente, gloria a Jesús, porque la sociedad le ha enseñado una manera de amar errada, gloria a Jesús. Pero nosotros que estamos aquí y sabemos cuál es el amor de Dios, primero tenemos que practicarlo, llevarlo allá afuera y enseñarle a los demás. Enseñar que en medio de una sociedad con tanto problema hay un grupo de jóvenes, hay un grupo de personas que no han doblado rodilla a Baal. Hay un grupo de personas que sus valores cristianos no lo han negociado, no lo han vendido, gloria a Jesús. Que aman a Dios a su totalidad, gloria a Jesús. Que no le amamos a media, que no le servimos por conveniencia, sino por una convicción, gloria a Jesús. Y que le somos fieles a pesar de las dificultades. A pesar de que estamos en un mundo de dificultad, no somos de este mundo, gloria a Jesús. La cuarta parte que le resaltan a Timoteo es que tiene que ser un ejemplo en espíritu. Y aquí viene una parte sumamente importante y es que nosotros debemos andar en el espíritu. Y esto lo que significa es que nosotros tenemos que movernos en base a la voluntad de Dios dirigido por el Espíritu Santo. Eso es lo que significa andar en el espíritu. Porque usted va a andar en este cuerpo que es carne. Lo que pasa es que este cuerpo que es carne
va a caminar en dirección a la voluntad de Dios y bajo los alineamientos del Espíritu Santo y encaminado por la palabra de Dios. Cuando nosotros mezclamos esos tres componentes, entonces nosotros ante el pecado y ante la tentación vamos a ser más que vencedores. Porque la Biblia dice que nosotros somos llamados a ser vencedores por medio de aquel que nos llamó. Pero eso solo lo logramos cuando tenemos una comunicación con Dios, cuando nos sometemos a los alineamientos de Dios, gloria a Jesús. Porque muchas veces nosotros hemos obtenido una salvación, pero nosotros tenemos que cuidar esa salvación, nosotros tenemos que preservarla. Eso es como cuando usted quiere ser ciudadano de un país. Las personas que hay aquí que son ciudadanas de este país se tuvieron que someter a un sinnúmero de reglas y cumplirlas. Así es ser ciudadano del reino de los cielos. Y eso incluye adolescentes, niños, jóvenes y adultos. Esto no es a la ligera como muchas personas creen. Voy a una iglesia, profeso una religión y tengo asegurado mi vuelvo al cielo. No, eso es diferente. Tenemos que someternos a Dios, tenemos que trabajar en base a esa dirección para poder llegar al cielo. Y nosotros estamos haciendo el sacrificio principal, que es buscarle, y lo correcto es que le busquemos bien. La Biblia dice que aquellos que le buscan deben buscarle en espíritu y en verdad. Gloria a Jesús. La quinta parte que le recomienda Pablo a Timoteo es la fe. Y la Biblia dice en Hebreos 11:3 que sin fe es imposible agradar a Dios. Dentro de los consejos para los jóvenes, la fe no se puede quedar, porque sin fe no hay forma de agradar a Dios. Y si no agradamos a Dios, entonces en vano le estamos buscando, gloria a Jesús. Y tener una fe real en Dios. ¿Qué significa tener una fe real en Dios? Que cada cosa que yo voy a hacer, yo la voy a hacer confiando en Él, en su provisión. Pero como jóvenes no podemos abusar de la fe, gloria a Jesús, porque muchas veces tenemos conceptos errados de fe. Y como muchas veces dice el pastor, nosotros queremos vivir desafiando a Dios y eso no es fe, eso es rebeldía y la rebeldía es desobediencia, gloria a Jesús. Entonces nosotros tenemos que tener esa fe en Dios, tenemos que agradar a Dios y tenemos que dejar que Él dirija nuestros pasos y confiar en que las cosas que Él tiene para nosotros son mejores, gloria a Jesús. Confiar en esa parte, gloria al Señor. La sexta parte del versículo 12, Pablo le dice a Timoteo que también él debe ser un ejemplo en pureza. La pureza no es más que el estado original de algo. Cuando algo es puro es porque no se ha mezclado, gloria a Jesús. Y aquí podemos encontrar, podemos aplicar en diferentes partes esta palabra cuando Pablo se la dice a Timoteo. Porque también en el capítulo 2, versículo 29, Pablo le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles que van en contra de la voluntad de Dios. Entonces, cuando Pablo habla de pureza, le está diciendo a Timoteo que Timoteo debe mantenerse sin mezclarse con las cosas mundanas, con las pasiones muchas veces que vienen a la juventud, que vienen a los jóvenes para apartarlo de Dios. Y hablar de pasiones juveniles es un tema sumamente amplio, gloria a Jesús, porque aún hay adultos luchando con pasiones juveniles, gloria a Jesús, luchando con deseos que traían desde atrás y deseos que están desenfrenados en sí mismos, gloria a Jesús. Y nosotros a veces no visualizamos esa parte de lejos, pero hay personas que aún en su vejez, aún en la adultez, todavía están luchando con pasiones juveniles que no la han podido frenar, gloria a Jesús. Y la pureza muchas veces se aplica a la sexualidad también. Y los jóvenes y los adolescentes de hoy en día tienen, yo diría que mayor dificultad, porque ahora tú ves que van a anunciar una pasta dental o un perfume y lo primero que te están excitando es a la sexualidad. O sea, lo que se vende es algo para realmente manejar tu sexualidad. Entonces estamos viviendo en un mundo donde hay que tener mucho cuidado, gloria a Jesús. Porque antes a lo que se le llamaba adulterio y fornicación,
Hoy se le llama una convivencia sana, gloria a Jesús, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque la Biblia es clara con las cosas que prohíbe y con las cosas que establece, gloria a Jesús. Y el crecimiento de Timoteo, nosotros vemos aquí que tenía que ver mucho con las cosas que Pablo le decía. Y Timoteo era alguien que se dejaba aconsejar, era alguien que se llevaba de consejo y trataba de agradar a Dios, gloria a Jesús. Luego que Pablo le dice estas cosas a Timoteo, le dice, entre tanto que yo voy, ocúpate de la lectura. Para nosotros ser cristianos exitosos, nosotros necesariamente tenemos que documentarnos en la lectura porque no hay otra forma. No hay otra forma de yo saber cómo manejo algo si no leo su manual. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos por la lectura. En el 14 le dice, no descuide el don que hay en ti. Nadie debe descuidar el don que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Hay talento que hay que constantemente trabajar para lograr el desarrollo de ello. Y Pablo le dijo a Timoteo, no te descuide de eso, gloria a Jesús. No descuide ese don que hay en ti. Si te ocupas de estas cosas y permaneces en ella, tu aprovechamiento será manifiesto a todos, gloria a Jesús. Si nosotros tomamos en consideración estos consejos, nosotros no vamos a tener que decir por ahí, yo soy esto, yo soy aquello. No. Nosotros vamos a hacer testimonio y eso se va a manifestar a todos, gloria a Jesús. Yo no tengo que decir que yo tengo una conducta apropiada porque mis actos van a decir que yo tengo una conducta apropiada. Yo no tengo que decir que yo tengo una fe enorme, no, mis actos van a decir el grado de fe que yo tengo. Yo no tengo que decir que porque yo soy cristiana amo a todas las personas, no. Mis actos y mi forma de comportarme ante tal o cual situación va a decir, tiene un amor genuino. Y eso va a decir de nosotros mucho. Por eso era que Pablo se preocupaba en educar y formar también a Timoteo, gloria a Jesús. Y en el verso 16 viene lo más importante. Y es que él le dice, cuídate de ti mismo. Cuando yo leí esta palabra, realmente me hablaba, porque a veces cuando uno está iniciando en estos caminos, uno dice, bueno, me tengo que cuidar del pastor, o los jóvenes o los adolescentes a veces dicen, me tengo que cuidar de mi papá, de mi mamá. Cuando yo estaba pequeña, que nosotros, toditos los niños de la escuela, de la iglesia, estudiábamos en la misma escuela, y a veces habían diferencias. Y uno nunca quería llegar a la casa cuando habían diferencias, porque uno decía, si se lo dijeron a mi papá o se lo dijeron a mi mamá. Pero nosotros nos damos cuenta aquí que esas son cosas que muchas veces la entendemos diferente. Mire, cuando nosotros somos cristianos, yo no me tengo que cuidar de que por ahí yo esté haciendo algo y de repente el pastor pase. No, yo no tengo problema con el pastor. Mi problema es conmigo misma, con Dios. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos de nosotros mismos porque nosotros tenemos muchas veces ideas y nosotros mismos nos justificamos. Y cuando nosotros nos justificamos en las cosas incorrectas, nosotros somos practicantes de pecado. Y el que es practicante de pecado no va al cielo. Entonces, no es de lo que el hermano me pueda ofrecer, es de lo que yo, como ser humano, tenga fomentado en mí, es de los gustos que yo tenga dentro, interno, es de mí que me tengo que cuidar, porque cuando me enfrento ante la tentación, es conmigo misma la lucha, porque es a mi carne que yo le voy a negar algo que ella quiere, es mi espíritu que va a batallar con mi carne. Entonces no tengo que cuidarme de otra persona, tengo que cuidarme de mí, porque lo que tengo que entender es que mi espíritu anda con un enemigo que se llama la carne. Y que la carne disfruta las cosas que hay aquí, porque la carne no hereda el reino de los cielos. Entonces la lucha constante, joven, adolescente, tú no la vas a tener con tu mamá, con tu papá, con un amigo, con el pastor. No. Tú no vas a tener lucha con otra persona más que contigo, porque cuando las cosas vengan, quien debe privarse eres tú de hacer las cosas incorrectas, de hacer las cosas malas. Y otra cosa que dice aquí, es que te cuide de las doctrinas. Y hoy día, mira, andan las doctrinas a la orden del día.
Y andan personas preparadas no para escucharte, sino para confundirte. Y tenemos que estar pendientes, porque muchas veces nosotros, por pasar por educados, escuchamos cosas que no tenemos que escuchar. Y yo hablaba de eso el otro día que me encontraba en una tienda con Janeiri, de que alguien se nos acercó y yo, por pasar por educada, le escuché, pero luego tuve que pararle y decir, no, detente. O sea, porque la misma Biblia nos manda a nosotros a tener cuidado. Y muchas veces hay personas que dicen, no, la Biblia me dice, escúchalo todo y retén solo lo bueno. Ten cuidado con las doctrinas, porque las doctrinas te pueden afectar. Y a Timoteo, Pablo se lo dijo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cuando nosotros tenemos que cuidarnos de nosotros mismos y de la doctrina, ¿saben por qué? Porque como le dije que la carne no hereda del reino de los cielos, si nosotros escuchamos una doctrina que acomoda la carne, nosotros vamos a querer ir en pos de esa doctrina. Por eso hay tantas personas extraviadas por ahí. Conociendo la palabra, se descuidaron, le dieron una doctrina a la que la carne se acomodó porque le permitió hacer sus pecados y le permitió seguir una vida mundana y decidieron correr hacia esa doctrina. Gloria a Jesús. Y los jóvenes tenemos que tener mucho cuidado en eso. Mucho cuidado, y hay que fundamentarse en la palabra de Dios. Hay que fundamentarse y tratar de profundizar, de echar raíces antes de salir, gloria a Jesús. De echar raíces para que cuando esas doctrinas vengan, usted la pueda identificar y usted cierre los oídos en el momento preciso, gloria a Jesús. Porque nosotros sabemos que el Señor en los últimos tiempos quiere manifestar su gloria, quiere manifestarse y quiere utilizar a sus hijos. Dígase jóvenes, digan mujeres, ancianos, caballeros. Dios quiere utilizar a su pueblo. Pero para Dios utilizar a su pueblo tiene que hacer la diferencia y su pueblo tiene que someterse, gloria a Jesús. Muchas personas andan por ahí porque quieren ser portavoces de las cosas sobrenaturales de Dios. Pero para usted y yo ser portavoz de las cosas sobrenaturales de Dios, nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios y nosotros tenemos que obedecerle, gloria a Jesús, y dejar que sea el Señor quien haga las cosas a través de nosotros. No nos podemos adelantar, pero sí tenemos que estar preparados para que eso suceda, gloria a Jesús. Tenemos que estar dispuestos a que el Señor nos use y saber que hay un reglamento para ser utilizado por Dios. En esta noche que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Valoremos la juventud y valoremos la relación que tenemos con Dios. Gloria a Jesús. A su nombre, denle otro aplauso al Señor. Aleluya. Wow. Consejo bíblico. Yo meditaba sobre la falsa doctrina. Y es que en estos tiempos, ¿verdad? Dice la palabra que se van a levantar falsos maestros también. Y hay que tener mucho cuidado con las redes sociales. Escuche bien. No se preocupe porque sea un buen predicador, una buena predicadora. Preocúpese cuál es la doctrina que esa persona enseña. Porque ahí es que va uno, dentro de la prédica, escuche bien, te van soltando cositas. Te van soltando cositas y lo que te van es desviando. Y cuando llega a la congregación, llegan volteados. ¿Por qué? Porque van a chocar con la doctrina que estamos dando. A su nombre. Entonces, el predicador del domingo decía, aquí hay alimento. Y no es malo que usted escuche uno, trate de buscar uno. Cuando usted escucha varios predicadores a lo loco, usted también se vuelve loco. Porque uno le va a decir una cosa, el otro le va a decir otra, el otro le va a decir otra, y usted lo que va a tener un sancocho y no va a haber una estabilidad en su vida. Usted busca una persona que enseñe, pero que enseñe la sana doctrina. Amén, iglesia. Gloria al Señor. Yo quiero hacer un llamado
escuche bien, siempre hacemos el llamado y los que pasan son los adultos para ser ministrados. Pero los jóvenes también tienen deseo de ser ministrados, ¿verdad? Y yo quiero que la hermana Ruth, ¿verdad? Si usted como joven necesita ser ministrado, venga que ella va a orar por usted. Este llamado es para los jóvenes. El joven que necesite la oración, pase al frente, no tenga vergüenza. Escuche bien, no tenga vergüenza. Bendito sea el nombre del Señor. Pase porque usted la necesita. No lo haga porque la otra se paró. No. Venga porque usted la necesita, la oración. Y yo sé que hay muchos jóvenes que necesitan la oración. Hay muchos jóvenes que necesitan ser ministrados. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Santo, gloria al que vive por los siglos. Aleluya. Qué lindo es el Señor. No se preocupe, hermano, que este es un momento muy importante. Aleluya. Santo, vive Cristo. Vive Cristo. Aleluya. Gloria te veo. Gracias, Señor Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Tú eres maravilloso, Señor Dios. Te adoramos, Señor Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Santo tú eres, Señor. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del
Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Si el Espíritu de Dios está en este lugar, si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Si el Espíritu de Dios está en este lugar, si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Razón de vivir me diste cuando ya no tenía. Extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Cambiaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Todos mis sueños tornaron en la realidad. Tú me miraste con ojos de amor y ternura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Cambiaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy.
Por eso, Señor, yo te canto y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Gracias, Señor Dios. Cuando yo le alabo, mi alma se llena de ti. Cuando yo le alabo, las penas se tienen que ir. Cuando le alabo, se va el mal tiempo, las cosas malas se van huyendo, y si hay cadenas se van rompiendo, y de este mundo libre me siento. ¿Cómo no voy a adorar al Señor, a mi Dios? ¿Cómo no voy a adorar al Señor, a mi Dios, al Señor, a mi Dios? Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarnos. Merecedor de alabanza, que siendo yo un pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz. Merecedor de alabanza, por los siglos sea Jesús. El día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puedes pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque digan que estoy loco. El día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque digan que estoy loco. Santo. Santo. Gracias. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí.
mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Vamos, iglesia. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí, su gloria está aquí. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe, te alcanzaré. Con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe, te alcanzaré. Con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré.
Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame. Señor Jesús. Aleluya. Ya no quiero. Dile al Señor, ya no quiero ser igual, Señor. Aleluya. Quiero ser diferente. Dile, Señor, quiero ser un joven diferente, Señor. Quiero marcar la diferencia como joven. No solamente aquí en la iglesia, en cualquier lugar donde yo esté. Aleluya. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Gracias, Señor Dios. Qué lindo es Dios. Dinosca. Gloria a Cristo Jesús. Santo es el Señor. Si alguien entendiera lo que es caer en el suelo, lágrimas llorando y mi alma
Necesito que me ayudes porque ya no aguanto más. Me siento desmayar. Necesito que me vengas a ayudar. 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 Suelo pensar que no estoy bien. Hay oscuridad, no sé si pueda ver. Me encuentro llorando, solo y sin aliento, Señor. Yo no sé, pero así me estoy sintiendo. Si alguien entendiera lo que es caer en el suelo, lágrimas llorando y mi alma gritando. Necesito que me ayudes porque ya no aguanto más. Me siento desmayar. Necesito que me vengas a ayudar. 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 Yo necesito que me vengas a ayudar. Yo necesito que me vengas a ayudar. Necesito que me vengas a ayudar. Yo necesito que me vengas a ayudar. Aleluya. Si alguien entendiera lo que es caer en el suelo, lágrimas llorando y mi alma gritando. Necesito que me ayudes porque ya no aguanto más. Me siento desmayar. Necesito que me vengas a ayudar. Necesito que me vengas a ayudar. Necesito que me vengas a ayudar. Yo necesito que me vengas a ayudar. 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 Yo necesito que me vengas a ayudar. 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 Yo necesito que me vengas a ayudar. 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 Yo necesito que me vengas a ayudar. Yo necesito que me vengas a ayudar. Necesito que me vengas a ayudar. Yo necesito que me vengas a ayudar. Si alguien entendiera lo que es caer en el suelo, lágrimas llorando y mi alma gritando. Necesito que
vengas a ayudar. Necesito que me vengas a ayudar. Necesito que me vengas a ayudar. Dele palma al Señor. Necesito que Aleluya. me vengas a ayudar. Damos gracias por su paciencia. Amén. Pero esta administración era importante, ¿verdad? Para los jóvenes. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Para este domingo va a dirigir nuestro hermano Juan Mena. Lectura de la palabra nuestro hermano Emanuel Blanco. Devocional al grupo Levitas. Ora por la ofrenda nuestra hermana Alessandra Pichardo. Y el coro de la ofrenda es el grupo de Levitas. Estamos todavía en... Amén. Gloria a Dios. Recordarle al cuerpo ejecutivo que tenemos reunión el jueves 27. Amén. Y el viernes 28 tenemos culto misionero. El día 7, sábado, hay un culto de confraternidad de damas. Esos son de todas las iglesias, pero todavía ya para el domingo vamos a anunciarlo oficialmente. Amén. Nuestra hermana Giovanni Besán va a estar comunicándose con las damas. Amén. Para ese servicio va a ser llevado aquí. En nuestra iglesia, todas las damas de las respectivas iglesias se van a reunir aquí. Amén. A darle culto a Jehová. Póngase sobre sus pies si es tan amable. Aleluya. Así que damos gracias al Señor por este servicio dirigido por los jóvenes. Dios bendiga a los jóvenes. Dios lo bendiga más. Aleluya. Recuerde que en ese grupo estamos incluidos nosotros también. Porque aquí no hay viejo. Aquí no hay viejo. Aquí todos somos jóvenes. Levante su mano al cielo. Padre, te adoramos, Jehová. Te bendecimos, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra. Te damos gracias, Dios mío, por cada joven, Padre, que ha tomado parte en este lugar. Te damos gracias por tu palabra que ha sido disertada a través de los labios de tu hija, Señor Mena, Señor Dios. Síguela usándolo, Jehová, para tu gloria y tu honra. Señor, derrama bendiciones, sabiduría sobre Patricia, sobre Diana, Señor Dios, Padre, para que ellas sigan hacia adelante, empujando a estos jóvenes, Dios mío, y que cada uno de nosotros, los adultos, podamos prestar atención a estos jóvenes, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, nos vamos a despedir de este lugar, pero nunca más de tu presencia. Permite, Señor, que tu presencia vaya con cada uno de nosotros. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra por los siglos de los siglos. El pueblo que espera a Cristo dice: amén. Que Dios le bendiga.